saludos, bienvenidos a la sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo del volumen 1. Damos la bienvenida en esta noche que nos acompaña Fabiola, Arbey, nos acompaña Bere, Ana, Rosalía, Doris, Maggie, Lita y cada uno de los que nos ven desde sus hogares. Estamos dando continuidad en la lectura del volumen 1, ya que es un poquito larga, que trae como el título de Luisa es escogida como víctima y confesores, que eso lo podemos encontrar en el numeral 103 del volumen 1. Y vamos a ir dando inicio en el 122. Nos vamos a entrar en el 122, dando la continuidad de esta lectura, de esta parte de la lectura que es bastante larga. A veces también el Señor mostraba no escucharme y aumentaba mis penas. Otras veces me compadecía diciéndome, pobre hija, ven a mí, que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que también yo, oh, cuánto más sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos, estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefastas acciones públicamente, ante los ojos de muchos, vanagloriándose sin la más mínima vergüenza. Y le decía, Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dale luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso, apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás fuerza. Después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir y en algún momento libre que tenía, apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar, si es que lo conseguía. Y después era obligada a devolverlo por los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor, me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé, me preguntó qué cosa tenía. Solamente le dije, callando todo el resto, y como continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor, entonces le dije, Padre, es el demonio. Él me dijo que no tuviera miedo, porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te libera. Así, dándome la obediencia y persignándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado como si se hubiera convertido todo en una sola pieza. Logró que los brazos recobraran el movimiento. Logró hacer que la boca se abriera luego de que estaba inmóvil para todo.
Esto lo atribuía a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma, mira, estabas a punto de morir, porque en realidad me sentía mal. Y si hubiese durado aquel estado, yo creo que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada y cuando me vi liberada, sentí un cierto pesar porque no había muerto. Bastante, ¿verdad? Retomando Sí, un poquito del 23, habíamos comentado que en este párrafo se encuentra esta oración que viene siendo una petición, bueno, más que nada una reparación. Dice, Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente, sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. Ahí la petición es que nos dé luz para ver la fealdad del pecado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hay sí, una lectura también donde Jesús, donde dice que nos muestra, ¿no? Lo feo que es el pecado, bueno, le muestra a Luisa lo feo que es el pecado y lo que ha hecho, ¿no? Entonces eso es lo que le lleva al alma a como que enfrentar la realidad, toma la fuerza para rechazar el pecado de cierta manera, ¿cierto? Entonces esa es una sí. petición, pero es una reparación al mismo tiempo. Entonces lo Ujú. podemos tomar ahí como ejemplo. Y me es curioso porque dice, acepta mis confusiones y mis oprobios. O sea, no le está ofreciendo como un sacrificio como tal, ¿no? No es como que, o algo, o al contrario, es la confusión. ¿Cuántas veces nosotros nos topamos como que no tengo nada que darte, no tengo nada que compartir, ¿no? A veces o nos sentimos como que eso también lo hemos ido aprendiendo, acuérdense en el modo de orar, ¿no? Cuando no sabes qué decir, dice Jesús, reconócete, humíllate y ofreces. Porque dice, y le decía, Padre, porque dice, mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimiento, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefastas acciones públicamente ante los ojos de muchos, vanagloriándose sin la más mínima vergüenza, y le decía, Sí, pero que, Luisita se une, por eso le dice, también a sí, ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. sí, Sí. em, Bueno, y aquí dice, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos y estar desnudo en medio de un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar la confusión más grande que esta? Entonces, este ofrecimiento es de Jesús. Por eso dice, Padre, acepta mis sí, confusiones y mis oprobios en ajá, reparación de tantos. Pero nosotros también nos unimos claro, sí, a ofrecer esas confusiones y esos oprobios, ¿no? Porque igual ajá, le dice aquí, a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ajá, El mejor regalo, más bello regalo que le puedo dar a las almas son las cruces y las penas. Y acá algo bien curioso, ¿no? Nos dice, tú eres niña aún en el camino de la cruz. O sea que nada sabemos nosotros de penas y oprobios como tal, de confusiones, ujú, no sabemos nada. Estamos realmente conociendo. sí, Nos dice que en este estado descrito arriba, dice que ya pasó cerca de 6 o 7 meses, ¿cierto? ujú. Bueno, Pues, mm, dígame. pues el estado, dice, después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, ¿sí? De sufrimiento y ya como más público, ¿no? Porque ya se involucró toda la familia.
Bueno, en sí lo dice, ¿no? Es escogida como víctima. Él empieza a participar sus penas, pero es lo que estábamos hablando como en el 23, ¿verdad? En el 123, donde le dice Jesús, es verdad, o sea, le dice, tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás fuerza. Entonces, ¿qué le está enseñando él ahí? El camino de la cruz. Por eso es que dice que ella es escogida como víctima, ¿cierto? Pero le empieza a compartir las mismas penas, los mismos oprobios que Jesús, pero al mismo tiempo la quiere con él en las reparaciones. La está Mm. llamando a que le haga compañía. Es como decirle, esto es lo que yo estoy sufriendo por las almas, ven y acompáñame. Sé parte de esto. O sea, primero le muestra como la escena, ¿cierto? Que le está revelando, porque estamos en el volumen 1, le está revelando las penas que él sufrió. Por eso acá le habla de las penas que fueron ocultas. Por eso lo dice así, hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, ¿cierto? Pero cuando llegó la voluntad del Padre, De sufrir en público. cuando llegó la Ajá. voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos, etcétera. ¿Qué es lo que estábamos viendo más o menos como también en el volumen 12, cierto, Fabi? De que las penas realmente que él sufre, que le dan las personas, él dice que son sombras realmente del sufrimiento que él tuvo por parte de la divinidad. Él Ujú. lo dice. Sí. Dice, son sombras realmente del sufrimiento que él llevó. Entonces, a pesar de todo eso, lo que él hace, porque lo sufre a modo real, no lo sufre a modo intencional, sino realmente lo sufre, o sea, en realidad, y ahí es donde él puede ofrecer en reparación de todos nosotros, es donde él se reviste de nuestro pecado, y por cada pecado es una muerte. Entonces él sufre muchas muertes. Por eso acá en esta parte de la oración, ¿no? Que nosotros también es una oración, nosotros la podemos tomar para nosotros como ejemplo. Por eso Ujú. él le dice, Padre, acepta mis confusiones, mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte. Es un pedimento, o sea, él está pidiendo, pero él está reparando al mismo tiempo, ¿no? Ujú. A nombre de Sí. todos, a Ujú. nombre de todos. Y aquí por eso es que a ella le dice, ven, te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos, pero es mostrarte para que te unas con la intención de estar con Jesús Sí. en ese Y momento. también, sí, y también le está dando a entender porque ella, recordemos que ella le dice a Jesús que sufrir eh, como, pero que nadie se dé cuenta, ¿sí? Que no, que en su interior, que no nada que sea externo, le dice, pero ahorita ya eh, y eso la incomoda a ella, el que ya la familia, los médicos, los sacerdotes y todo el mundo ya se está dando cuenta de la situación de sufrimiento de ella, eh, que ella lo quería tener oculto. Pero yo veo aquí que nuestro Señor le está mostrando de que como ella, él quiere que ella lo imite a él en todo, entonces también tiene que aceptar el sufrimiento en público. Es decir, que las personas se enteren de su situación, porque él también pues sufrió esa parte pública, ¿no? De, incluso como dice aquí, dice, incluso hasta ser despojado de mis vestidos, ¿sí? Entonces, es que imaginémonos todo un hombre Dios en esa situación, ¿cierto? Entonces, ahí viene la confusión,
y pues los oprobios que él vivió y se los está ofreciendo al Padre, ¿sí? Sí. De hecho, es que vamos a ver algo acá. Em, Jesús, humanamente creemos que es una muerte la que da, ¿cierto? Todos conocíamos que solamente Él muere una vez en la cruz. Y ya ahora aquí nos está revelando que Él recibió tantas cruces, tantas espinas, tantas muertes que le dio la divinidad. ¿Qué es lo que estaba diciendo acá? Las, las penas ocultas. O sea, esto no se conoce. Oculto, él lo está Ujú. diciendo, las penas ocultas. ¿Dónde nos lo revela? En la lectura, ¿cuál fue la que tuvimos, Fabi? En 12, la 1295, 96, ajá, 95, 96, noventa y sí. cinco y 96, sí, me parece que sí. En esa revela todo lo que él está realmente sufriendo, o sea, se abarca muchísimo más. Esto que dice penas ocultas, nos lo muestra en esas lecturas del volumen 12. Ahora, le dice a Luisa, este soy yo. Esta es la reparación que yo estoy haciendo y esta es la petición que le estoy haciendo al Padre a nombre de ustedes, ¿cierto? A nombre de nosotros. Él quiere que se le acompañe en estas penas, porque Ujú. también en la 1293 la llama a como la primera alma estigmatizada en su querer, En no su en, querer. no en la humanidad, en su querer. Por eso es profundísimo. Esto que estamos leyendo, sumamente profundo. Ahora pasa que como estamos aquí leyendo volumen uno, Luisa todavía no está preparada. Y es más, ni siquiera comprende que Jesús tiene tantas muertes y viene a... Por eso es que dice ella, queda en ese estado casi petrificada, queda como una sola pieza, queda con dolor, no comía, dice que muy apenas unas cuantas gotas de líquido si es que podía y si no lo tenía que devolver. Entonces estuvo de este modo 18 días, que fue lo que nos estaba diciendo acá. Después que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó a llamar al confesor para confesarme. Cuando viene el confesor, dice, me encontró en ese estado de letargo. Y cuando me recuperé, me preguntó que qué cosa tenía. Y ella que creyó que era, dice, padre, es el demonio. O sea, ella creyó que era el demonio. Y él le dijo que no tenga miedo y que si es el demonio, con lo del sacerdote se liberaría, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No se libera, ¿por qué? Porque no es el demonio. Es el estado en el que ella se está adentrando como víctima. Por eso es el título de la lectura. Luisa es Ujú. escogida como víctima, pero ella desconoce esto que le está sucediendo. Ella completamente lo desconoce. Entonces, para ella piensa que esto no es posible de cierta manera, ¿no? Porque inclusive dice acá, me adelanto un poquito, dice, y bueno, con el sacerdote lo que pasa es que le da la obediencia y persinando, dice, así dándome la obediencia y persinándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos porque sentía todo el cuerpo petrificado como si hubiera convertido todo en una sola pieza. Dice, logró que los brazos recobraran el movimiento, logró hacer que la boca se abriera, entonces recobra, pues se recobra. Y eso dice, se lo atribuye a la santidad del confesor. Pero realmente Mm. nosotros sabemos que no es solamente la santidad del confesor, es el sacramento, es la gracia que ellos traen por el estado en el que son sacerdotes. Ajá. Y ella cree que si hubiese seguido en este estado, hubiese perdido la vida y se hubiese dejado la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Luisa de cierta manera estaba experimentando un poquito de las tantas muertes que ha experimentado Jesús, pero como fue realmente la primera vez en sí, porque no menciona otra como tal antes de estas lecturas, Ujú. para ellas todo esto es desconocido.
pero no es de un día, 18 días. Ajá, sí. Imagínense. Bueno, me quedo ahí, vamos con Arbey. Adelante, Arbey. Pues yo aquí tenía para comentar de que la hermanita Mirta nos había mandado una lectura. Me acordé de eso porque como cuando usted dice que en la lectura dice que nuestros penas son como sombras, entonces ella nos mandó una lectura del volumen 672. No sé si quiere que lo lea o para que lo tengan en cuenta para que lo vuelvan a leer. Donde ella dice aquí, La puedo volumen compartir en 6, pantalla. ok, volumen 672, septiembre 26 de 1904. Listo. ¿Qué párrafo es o...? Ella colocó, pues, mandó desde el principio Ok. todas las penas, aquí dice, todas las penas que Jesús sufrió en su pasión fueron triples. Esto no fue casual, sino que todo fue para restituir completa la gloria al Padre, la reparación que le debían las criaturas y el bien que merecía las mismas criaturas. Encontrándome en mi habitual estado, oía una voz que me decía, hija, una luz que cualquiera que se acerque a ella puede encender cuantas lámparas quiera. Y estas lámparas sirven para hacer corona de honor a la luz y dar luz a quien las enciende. Yo decía para mí, qué bella luz es esta, que tiene tanta luz y tanta potencia, que mientras da a los demás cuanta luz quieren, ella siempre queda lo que es, sin empobrecer en luz. Pero ¿quién será aquel que la tiene? Mientras esto pensaba, he oído que me decían, la luz es la gracia y la tiene Dios. Y el acercarse significa la buena voluntad del alma de hacer el bien porque cuantos bienes se quieren tomar de la gracia, se toman, y las lámparas que se forman son las diversas virtudes que mientras dan gloria a Dios, dan luz al alma. Después de esto, en cuanto he visto al bendito Jesús, me ha dicho, y esto porque estaba pensando en nuestro Señor, no solo una vez, sino por 3 veces se hizo coronar de espinas, y como aquellas espinas quedaban rotas dentro de la cabeza, y al clavarla de nuevo, más dentro entraban las que ya estaban, y decía, dulce amor mío, ¿y por qué por 3 veces quisiste sufrir tan doloroso martirio? ¿No bastaba una vez para pagar tantos malos pensamientos nuestros? Así que me ha dicho, hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. Triples fueron las 3 horas de la agonía del huerto. Triple fue la flagelación, flagelándome con 3 diferentes flagelos. 3 veces me desnudaron, por 3 veces fui condenado a muerte de noche, de madrugada y en pleno día. 3 fueron las caídas bajo la cruz, 3 los clavos, 3 veces mi corazón derramó sangre. Esto es en el huerto, por sí mismo, de su propio centro en el acto de la crucifixión, cuando fui estirado sobre la cruz, tanto que todo mi cuerpo quedó dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre. Y después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el corazón, el costado, triple las 3 horas de la agonía sobre la cruz. Si todo se quisiera examinar, oh,
cuántas cosas triples se encuentran se encontrarían. Esto no fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino. Y para completar la gloria debida al Padre, la reparación que le debía por parte de las criaturas y merecer el bien para las mismas criaturas, porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el crearla a su imagen y semejanza. Pues en los sufrimientos de eso, aquí en la parte, y para dar toda aquella gloria que la criatura le debía a Dios, ha concurrido con toda mi inteligencia, memoria y voluntad. O sea que los tres sufrimientos fueron en la inteligencia, en la memoria y en la voluntad. Y en modo especial en estas cosas triples sufridas por mí para volver completa tanto la gloria que se debía al Padre como el bien que era necesario a las criaturas. Por eso, pues, nuestros sufrimientos, los sufrimientos que le demos a Él son sombras, porque Él sufrió tres veces todo. Bueno, eso de triple, y lo dice acá, ¿no? Que entre más lo vayamos examinando, más cosas vamos a encontrar que son Ujú. triples. Pero realmente él sufrió miles de veces muertes por tantas almas, que tantos pecados, ¿no? Cada pecado es una muerte. Vamos a leer una partecita del 12 también, que es del que les estábamos comentando. Ya les digo. Abre el micrófono, Fabi. Creo que la 95, donde habla de la muerte y las penas de la divinidad, hacía sufrir a la humanidad de Jesús. Ok. Es que de hecho, estas lecturas van de la mano. Eso fue una de las cosas que comentamos. Eh, Les recomendamos que lean las tres. Es la Más, 1293, sí, 1294 y 1295 para que profundicen, sí. porque esa es como una pedagogía de Jesús que profundiza tremendo, pero hay que leer las tres lecturas. ¿Qué pasa? Me dices que es la 95. Sí, pero en la 94, como tú dices, está lo que tú comentabas, que concibió todas las almas, las penas y la muerte de todas ellas en su concepción. O sea que él Ujú. vivió Aquí, una pasión por cada alma, aquí. por cada uno de nosotros. Hija de mi querer, ven a tomar parte, pero acuérdense que el párrafo 124, donde él dice, Padre, te ofrezco, que lo que estábamos diciendo que es la oración, Padre, acepta mis confusiones, mis oprobios, en Ajá, reparación por los que te ofenden libremente, ¿no? Bueno, dice Mahai, pero la idea es esta. De la 123, aquí dice algo parecido, porque le dice, hija de mi querer, ven a tomar parte en mis primeras muertes y en las penas que sufrió mi pequeña humanidad por parte de mi divinidad en el acto de mi concepción. En cuanto fui concebido, concebí junto conmigo todas las almas pasadas, presentes y futuras, como mi propia vida, y concebí al mismo tiempo las penas y las muertes que por cada una debería sufrir. Dice, debía incorporar todo en mí, almas, penas y muertes, que cada una debía sufrir, para decir al Padre, Padre mío, acá hay otra petición, acuérdense que de lo que estábamos hablando, eso también lo dice Jesús, Padre mío, no verás más a la criatura sino solo a mí, y en mí encontrarás a todos, y yo daré satisfacción por todos, cuantas penas quieras te las daré. ¿Quieres que sufra cada una de las muertes de cada uno? Las sufriré. Todo acepto con tal de que des vida a todos. Pero aquí dice él algo, dice,
He aquí por qué se necesitaba un querer y un poder divino para darme tantas muertes y tantas penas, y un poder y un querer divino para hacerme sufrir. Y como en mi querer están en acto todas las almas y todas las cosas, así que no en modo abstracto o intencional como alguno puede pensar, sino en realidad. Tenía en mí a todas fundidas conmigo y formaban mi misma vida. En realidad moría por cada uno y sufría las penas de todos. Si vemos esto, él era necesario que él muriera por cada uno de nosotros, por cada pena, sufrir cada pena, pero él, eso no fue en la carne. En la carne él dice que fueron prácticamente sombras. No sé en dónde está la parte donde narra eso que dice que son, creo que está en la 93, donde dice el 7. Acá. Esto los leo porque va de la mano con lo que estamos leyendo. Hija mía, como te he escogido por primera para hacer mi vida en mi querer, quiero que también tomes parte en las penas que recibía mi humanidad de mi divinidad en mi voluntad. Cada vez que entres en mi querer encontrarás las penas que me dio la divinidad, no las que me dieron las criaturas. ¿Ya vieron ahí la diferencia? ¿Ya vieron ahí? Dice, quiero que entres, cada vez que entres en mi querer encontrarás las penas que me dio la divinidad. Esas son unas penas. No las que me dieron las criaturas, sino bien, también queridas por la voluntad eterna, pero como me las dieron las criaturas, eran en modo finito. Por eso te quiero en mi querer, donde encontrarás penas en modo infinito e innumerables. Aquí dice, tendrás clavos sin número, múltiples coronas de espinas, muertes repetidas, penas sin término, todas similares a las mías y en modo divino e inmensas, que se extenderán en modo infinito a todos, pasados, presentes y futuros. Y será, aquí dice, serás la primera, que no numeradas veces, como las que me participan en las llagas de mi humanidad, sino tantas veces por cuantas me hizo sufrir mi divinidad. Y acá la llama, junto conmigo serás el corderito sacrificado por las manos de mi Padre para resurgir y ser sacrificada de nuevo. Quedarás crucificada conmigo por las manos eternas para recibir en ti la marca de las penas eternas, inmensas y divinas. Y luego dice, nos presentaremos juntos ante el trono del Eterno y en nuestra frente escrito con caracteres imborrables, queremos muerte para dar vida a nuestros hermanos, queremos penas para librarnos de las penas, para librarlos de las penas eternas. ¿Sí ven? Él quiere compañía, él quiere que alguien lo acompañe a sufrir todo este dolor, quiere compartirlo, quiere que una criatura lo acompañe. Entonces, en este caso, le dice a Luisa que ella será la primera. Si vemos eso, te he escogido por primera para servir en mi querer. ¿Qué quiere decir? Que todas los santos que hemos conocido hasta este momento, que no conocían este modo de obrar, no eran capaces de obrar a modo divino, porque se quedaban solo en la humanidad. Reparábamos por las llagas de Jesús, inclusive está la llaga escondida, ¿no? Que es la del hombro, que esa se desconocía hasta hace poco tiempo y se empezó a reparar, se empezó a acompañar, pero nada más nos quedábamos en la humanidad. Ahora dice Jesús, yo no sufrí solamente la humanidad, sino que él sufrió una crucifixión de las manos paternas, o sea, divinas, que era necesario que cubriera por las almas pasadas, presentes y futuras, por todos los tiempos. Así que, por esa razón, las muertes
fueron a modo divino, donde dice que las coronas eran infinitas. Todo, las penas eran en modo infinito. Clavos sin número, múltiples coronas. ¿Sí vemos esto? Muertes repetidas, penas sin término, todo. Entonces quiere que una alma lo acompañe. Sería lo mismo que son como las estigmatizadas, que de hecho lo dice en esta parte de la lectura. Le dice, ¿por qué temes? Porque sabe pues que a nosotros el sufrir, pues de cierta manera nadie lo pide el sufrir, ¿cierto? O sea, le huimos. Pero dice acá ella, en sí, ella sabe que pues solamente con Jesús todo esto es posible. Le dice acá, Jesús, me siento demasiado indigna. Y le dice, veamos hasta dónde llega Luisa. Le dice a Jesús, creo que es un error tuyo el elegirme a mí. Pobrecilla. Por eso fíjate bien lo que haces. ¿Se dan cuenta lo que hizo Luisa? ¿Sí vemos eso? Y le dice Jesús, ¿por qué temes? Sí, sí me he fijado por más de 32 años de cama en la que te he tenido. Te he expuesto a muchas pruebas y aún a la muerte. He calculado todo y demás. Si me equivoco, sería una equivocación de tu Jesús, que jamás podría hacerte mal, sino un bien inmenso. Pero has de saber que tendré el honor, la gloria de la primera alma estigmatizada en mi querer. Si vemos lo que acaba de pasar aquí, 32 años de cama. ¿Qué estamos leyendo? Es escogida como víctima. Pasaron 32 años desde este primer episodio que estamos leyendo. Por eso les decía, vamos para el volumen 12 porque hay conexión ahí. 32 años de cama, dice Jesús. Y le dice aún así como diciendo, no te preocupes, prácticamente no le dijo, yo nunca me equivoco. No, él le dijo, si me equivocara, o sea, hasta dónde llega Jesús y su amor, ¿no? Si me equivocara sería de todos modos para tu bien. Dice, sería equivocación mía, sería equivocación de tu Jesús. Y eso jamás te puede hacer mal. O sea, nunca hay equivocación, es lo que está diciendo. Pero él dice que tendría la gloria de la primera alma estigmatizada en su querer. ¿Cierto? La lleva mucho más a profundidad, pero inicia todo como lo que nos está narrando en volumen uno, que ella se sentía petrificada, que no se movía, que esto la iba preparando. Por eso le dice a Luisa, le dice, eres niña aún. Le dice, ay, ¿cómo le dijo? Que fue, eres niña, algo así como, eres niña en la cruz, algo así, Sí, sí. en el sufrir de la cruz. O sea que todavía no se ha no ha llegado a ese punto, no quiere el que Jesús la quería, pero veamos esto, se han pasado 32 años y ¿qué dice Luisa? Me siento demasiado indigna, Jesús, y creo que es un error tuyo. Aquí dice, tú eres niña aún en el camino de la cruz. Sí, exacto, esa es la frase que buscaba. Pero si vemos, o sea, han pasado tantas cosas y dice Jesús, me he fijado en ti por más de 32 años de cama en que te he tenido y te he expuesto muchas pruebas y aún a la muerte. Si vemos eso, o sea, la ha puesto, la ha enfrentado a muchísimo. Así que esto es para profundizar muchísimo más en, en esta parte del victimado, ¿no? Que esto se va adentrando y se va como una bolita de nieve realmente, porque empieza con esto, pero es un proceso que Jesús lleva con el alma y la quiere llevar acá. Y aquí todavía apenas estamos en 1919. Eso quiere decir que Ujú. todavía faltaba bastante tiempo, ¿no? Apenas estábamos como a la mitad del camino.
¿Por qué? Porque en volumen 11 y 12 realmente le dice todo lo que has vivido, olvídate de esto y que vente que te voy a enseñar a vivir en voluntad divina y a sufrir en voluntad divina. Por eso les decíamos que lean la 1293, 1294 y 1295, porque narra con conexión las tres lecturas sobre el victimado, que aquí ya no es solo victimado, sino le dice, él es alma estigmatizada, pero primera, que quiere decir que no es Luisa nada más. Ahí después de Luisa entramos todos los demás. Así que el que se apunte, hay lugar. Bueno, vamos a regresar a las 124, al, al párrafo 124. Seguimos, ¿verdad? Sí, 125. ¿Dónde nos quedamos, Fabi? sí, quedamos en, si bien recuerdo que estaba resignada y cuando me vi liberada sentí un cierto pesar porque no había muerto. Ok. Ajá. Entonces continuamos ahí. Luego sigue después de que el confesor. Sí, acá en el 125. Ah, ok, perfecto. En mi libro hay un título que dice Alarma en familia por el estado de mi salud y empieza allí la 125. Nosotros no tenemos ese... Bueno, mi libro no tiene el subtítulo. Sí. Ujú. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes. Y así sucedía que pasaba a veces semanas, a veces 15 días y hasta meses, en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día, pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez había quedado liberada por él, cuando todos creían que no me habría de recuperar más de aquel estado. Y en cambio, hasta pude ir a la iglesia, debido a que eso llamaban al confesor y entonces quedaba libre. Nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme, ni que mi mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor y decía para mí misma, mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimiento viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza? También es cierto que cuando debía caer en este estado, en la mañana, en la comunión, Jesús me lo decía. Y cayendo en este estado, de él mismo me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo si me atrevía a hablar de estas cosas de ver a Jesucristo. Y sentía tal vergüenza que fue imposible decir algo a ese confesor a pesar de lo bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara al sacerdote para liberarme, y esto sucedía por la santidad y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo. Entonces una mañana, después de la comunión, el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por este estado. Me invitó a hacerle compañía con participar en sus penas, pero yo súbito le dije, Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir?
Y el Señor me dijo solamente, tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Yo me resigné a su santa voluntad, ofrecí aquella comunión como la última de mi vida, le di el último adiós a Jesús en el sacramento y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. En verdad, me resultó demasiado amargo todo este hecho y sin pensarlo ni saberlo, me encontré con una nueva y pesada cruz que creo que haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares que también sufrían al verme en aquel estado trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña y sucedió que también él me hizo salir de ese estado. Entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. Dificultades por Paramos, parte... paramos ahí. Bien. Mm, Bueno, acá tiene varios puntos, ¿cierto? Primero, el estado que se repetía. O sea, ahí fue la primera vez que le ocurre en el 24, 25 que nos están narrando, pero se da cuenta que, ven que dice ella que lo atribuía a la santidad del sacerdote, y ahí ya nos dimos cuenta que no fue solamente la santidad del sacerdote, sino el estado de sacerdote. Entonces, por ser sacerdote, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería Jesús? Jesús quería que todo esto surgiera dentro de la iglesia, que todo es esto que él estaba preparando con Luisa, siempre estuviera la presencia del sacerdote, siempre se mirara todo como, qué mejor, ¿no? O sea, ahora sí como teniéndolo como confesor, está prácticamente bajo la tutela de la iglesia, para que no se atribuyera nada a, por fuera. Él siempre en orden, aquí nos deja claro el orden que él tiene para todas las cosas y necesitaba el sacerdote como tal, más que nada para ir cuidando, para ir observando, para, ¿sí me explico? O sea, es lo que él quería, que todo esto naciera debajo de... Y ella al pasar, como dice, había momentos que ocurrían en este estado, Jesús le avisaba, le decía desde la mañana en la comunión, le decía, vas a pasar por este estado, pero ella no le decía nada al sacerdote, porque ella decía que si decía una palabra se sentía como la alma más soberbia que pudiese existir. Entonces ella lo callaba, o sea, no hilaba una cosa con la otra. Hasta que el confesor se va y él le hace saber que va a caer en este estado y ella siente que va a morir, porque no va a haber quien la rescate. Pero es curioso, ¿no? Le dice que hay que ser resignado. Eh, Dice ella, ¿quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo, dice Jesús, tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hacia el alma luminosa. Hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por estos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Eso nos está hablando él de la confianza en él y la resignación. Esto es inicio. Ahora ya entendemos que no solamente quiere confianza y resignación,
quiere alineación de voluntades, ¿cierto? Quiere una fusión de voluntad. Pero este es camino, es confianza, es resignación, es camino para la santidad, ¿no? Pero ella, en el verse en este punto, ella cree que ya, o sea, dice que le da un pesar. O sea, aquí, ¿qué vemos en el 27, en el 127? Vemos la humanidad de Luisa, vemos su humanidad, vemos la debilidad. Por eso dice que lo que dice, no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. Porque ella creyó que ya se quedaría en ese estado, prácticamente moriría, ¿no? Por eso dice, me resigné a su santa voluntad, resignarse. Dice, ofrecí aquella comunión como la última de mi vida y le di el último adiós a Jesús en el sacramento. Y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedirle al Señor que me diese la fuerza. Dice, me resultó amargo todo ese hecho y sin pensarlo ni saberlo, me encontré con una nueva y pesada cruz que creo que ha sido la más pesada que he tenido en mi vida. Si vemos esto, es la humanidad de Luisa, su humanidad, la resignación, el dolor, el llanto, ¿no? Aquí me encanta porque podemos ver los contrastes. Vemos cómo, este es volumen uno, vemos cómo Luisa va avanzando, cómo va Jesús trabajando en el alma, ¿cierto? O sea, eso es la parte con la que me quedo de esto, ¿no? Pero empieza por la resignación. Pero ya sabemos que Jesús no quiere resignación. Quiere que lleguemos al punto que haya fusión de voluntades y que digamos, lo que tú quieres lo quiero yo y que sea la misma voluntad, no ambas con la misma fuerza. Porque si yo me resigno, que es bueno, que dice aquí Jesús que la resignación dice hace al alma luminosa, o sea, una te ilumina. Dice, hace estar en su lugar a las pasiones, o sea, eso quiere decir que tú estás alineada, ¿no? Como resignado. Dice, y al serte luminoso, esa luz atrae los rayos de luz del alma. Entonces dice aquí, y la uniformo toda en mí, la hago vivir de mi misma vida. O sea, es la obediencia, la resignación, es camino. Pero aquí Jesús tenía otro propósito para con Luisa. Aquí era de que, para mostrarle, porque acuérdense que ella no quería decir, de hecho ella no decía que Jesús le avisaba desde la mañana, le decía que el sacerdote, o sea, ya iban a traer otro sacerdote y ahí es donde ella se da cuenta que él dice que Jesús le había tendido una red prácticamente, ¿no? Pero era el propósito, el punto que necesitaba para que todo esto naciera dentro de la iglesia. Que veamos eso, ¿no? O sea, bajo el ojo del sacerdote. Y al estar un sacerdote pendiente, lógico, los obispos iban a estar al pendiente también, ¿no? Iban a estar enterados de todo lo que iba pasando con ella. Y ese era el plan. Más que nada, ese es el plan de Jesús, ¿no? Que esto se vaya observando y desde el principio bajo el ojo de la iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí va a surgir todo. Él lo quiere así, lo quiere en orden. Él es un Dios de orden. Vamos con Fabi, adelante. Sí, como tú dices, también me llama la atención esa simplicidad y ese diálogo que tiene Luisa con Jesús, ¿cierto? Como esa confianza que le demuestra cuando dice, ¿quieres acaso hacerme morir? Sí, es no se ve como reproche, sino como ese diálogo que mantienen ellos, ¿cierto? Y como tú decías, lo que vemos aquí es el camino o cómo Jesús la va llevando en camino como a la santidad humana, ¿cierto? Mm,
lo que es la resignación, lo que es la lucha interna de lo que se quiere, pero pues Dios lo quiere así, entonces yo lo acepto, ¿sí? Entonces, es como ese proceso que Jesús em, lleva a cabo en Luisa y también como que quiere hacernos mm, conocer, ¿sí? Porque como sabemos, él quiere es más, es decir, no quiere quedarse en esto, en la santidad humana, sino que quiere, como tú decías, la fusión de voluntades, no resignación. Pero este es como un camino, ¿no? Para llegar a donde realmente él quiere llevar a Luisa y a través de Luisa a cada una de las criaturas. Sí, exactamente. De hecho, también ahorita que estaba leyendo la parte de la resignación, que dice que el alma se vuelve luminosa y que les ha traído por estos rayos, también estaba conectando con la lectura que nos trajo Arbey, la 672, que nos habla una parte ahí de que esa luz que tiene tanta luz y tanta potencia que mientras que da se sigue aumentando, ¿cierto? Dice una parte, la luz es la gracia y la tiene Dios, y el acercarse significa la buena voluntad del alma en hacer el bien. Por cuantos bienes se quieran tomar de la gracia, se toman, y las lámparas que se forman son las diversas virtudes que mientras dan gloria a Dios, dan luz al alma. Las virtudes. Primero un alma en gracia, ¿cierto? ¿Qué está pasando con Luisa? Luisa está obviamente completamente en gracia, está en comunión, está en alineación, está bajo la iglesia, en gracia. Si vemos eso, esa es la fuente, ¿no? De la luz. Y las virtudes, ¿cuál sería una virtud aquí? La resignación, ¿cierto? De cierta manera, la obediencia nos lleva por la obediencia, esa alma resignada, esa alma obediente, esa alma confiada en Él. Son virtudes que se van adquiriendo a cómo te vas acercando, porque lo repito otra vez, dice acá, la luz es la gracia y la tiene Dios, así dice tal cual. Y el acercarse significa la buena voluntad del alma en hacer el bien. O sea, me voy acercando a la gracia, quiere decir voy haciendo el bien, voy obedeciendo, me voy resignando. Si aquí el escenario que le pintaron a Luisa no era nada fácil, nada. Ella pensaba que iba a perder la vida. Ella pensaba que era su último día. Ella dice, ofrecí mi última comunión, la Eucaristía como mi última comunión. Y me despedí, dice, de Jesús sacramentado. ¿Cierto? O sea, ella estaba viviendo un, algo así como, a la vez tenía pánico, ¿no? De esta situación, tenía miedo por todo lo que venía en sí, por morir, porque ella creía que moriría y estaba segura que moriría, pero se resigna, se alinea y se resigna. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dice, la luz es la gracia y la gracia y la tiene Dios. Y acercarse significa la buena voluntad del alma de hacer el bien. Por cuantos bienes se quieren tomar de la gracia, se toman. O sea, tú tomas todo lo que tú quieras. Y las lámparas que se forman son las diversas virtudes que mientras dan gloria a Dios, dan luz al alma. Aquí dice Jesús, la resignación hacia el alma luminosa, ¿cierto? Y esos rayos atraen a Jesús, al alma. Y la línea, dice, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Vemos eso, ay, qué simple parece, ¿verdad? Pero qué difícil llevarlo a cabo. Gracias, Arbey, por esa lectura. Gracias a tu Jesús. Adelante. Pues gracias a la hermanita Mirta que nos la envió. Vea, entonces lo que yo quería decirles, o sea, no yo, sino que me llega a la mente es que
no es un aceptar, sino común y corriente, porque me lo mandó Jesús o porque estos no, es por amor, por obediencia, como dice la lectura, pero por amor. Porque si tú me lo mandaste, Señor, con amor, con ese mismo amor yo acepto esta situación o tal cosa. Sí, no es una resignación, pues lo acepto porque pues eso fue lo que me tocó o esto es lo que en este momento tengo que padecer, ¿no? Es por amor y pues en resignación. Y pues para nosotros, pues por ahorita no es tan fácil, no es muy fácil, pero pues hay que ir madurando, hay que ir madurando en la divina voluntad y así lo vamos a poder entender y aceptarlo como se debe aceptar, ¿no? En esa misma situación en la que estaba Luisa en ese momento. Y pues, también otra cosa que se me vino también a la mente es que Luisa en ese momento no sé si no sabía o no caía en cuenta que el morir era nacer a la vida eterna con Jesús. Entonces eran los principios de ella. Ese era mi comentario. Gracias, Arvey. No, es que ella vemos, ¿no? Que inclusive el Estado para ella es nuevo, pero es que es horrible, la verdad, es horrible. Ustedes se imaginan pasar 18 días petrificado en la cama sin comer, sin nada. Lógico que la familia se espantaba y decía, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, no es fácil lo que a ella le tocó pasar, porque leerlo es muy sencillo, pero realmente lo que vivió, lo que estuvo ella padeciendo, el mantenerse, pero fueron procesos, no es algo que Jesús solamente le narró, sino que ella lo experimentó. Ella fue descubriendo que eh, se callaba muchas cosas porque decía, no, es que sonaría soberbio, ¿no? Cierto, entonces fue descubriendo más que nada, experimentando y Jesús la fue poniendo poquito a poquito. Bueno, vamos con Fabi, adelante. Em, Tenemos que tener en cuenta que estas primeras libros, este primero, más o menos hasta el 10 es cuando Jesús lleva a Luisa en santidad humana. Por eso nos habla de las virtudes, de la resignación, la obediencia. Como decía Arbey, ahorita en santidad humana, divina es lo que quiere es la fusión de voluntades. Lo que tú quieres, yo lo quiero, ¿sí? Pero acá estamos en esta primera volúmenes, es en santidad humana, donde está nuestro Señor, pues preparando a Luisa y a la vez dejándonos saber cómo que como preparando el terreno, podríamos decir, para el siguiente paso, que es la santidad divina, ¿no? Como decías, Ivette, es camino, ¿no? Hay una pregunta de Bere donde dice, ¿cuál es la diferencia entre una persona estigmatizada humanamente y divinamente? La diferencia, Bere, te lo vamos a dejar de tarea y lo vamos a repetir. La lectura 1293, 1294 y 1295 van de la mano. En la 1293 habla de la primera, le da el primado prácticamente a Luisa, que le dice que va a llegar a ser la primera alma estigmatizada en su querer. Es exactamente como es un alma estigmatizada en la actualidad. Son personas que sufren, llegan a tener las llagas de Jesús, ya sea los clavos en las manos, como fue en el caso de Padre Pío, que se le dijo que iba a estar estigmatizado por 50 años y así fue. Entonces comparten las penas de la pasión. Unos la corona, otros las llagas de los pies, otros las llagas de las manos, así de acuerdo a lo que Jesús le haya compartido.
Eso ocurre por cierto tiempo, la mayoría son como por cierta cantidad de años, otros son ahora sí como que el resto de la vida, pero no es continua. Algunas personas aparecen por tiempos, digamos cuando es muy cerca de Semana Santa o ciertas fechas claves. A lo que voy que es por tiempos, no es todo el tiempo. La diferencia comparten esas llagas de la pasión humanamente hablando de Jesús, de la humanidad. Pero aquí nos está narrando, si ya se acuerdan que decía que había penas ocultas, que fue lo que dijimos de la 1293, que hay la pasión que él recibe por parte de la divinidad. Y la divinidad le da todas esas llagas, todas esas coronas, todas esas muertes que eran necesarias. O sea, eran necesarias por cada alma. Dice que él en la 1295 narra de que él con su madre, cuando él es concebido con su mamá, él concibe a todas las almas ahí mismo, o sea, todos fuimos concebidos al mismo tiempo, y es concebido también todas las penas que él va a sufrir. O sea, todo se consume. Por eso vayan y lean esas lecturas. Y en ese momento necesita que el alma con la que va a compartir todas estas penas esté en el querer divino, porque dice que en el querer humano son limitados, que es lo que conocíamos como las almas estigmatizadas actualmente. Es por tiempos, es por periodo de tiempo, es corto, o sea, se queda corto porque él necesita que alguien entre en el querer divino donde está todas las penas, por todas las almas, por todos los tiempos y las tomen junto con Jesús. Y eso solamente se puede lograr entrando en el querer divino. No se puede en la humanidad. No sé si eso se entiende. Por ejemplo, no a mí, un ejemplo, ¿no? No me alcanzaría mi vida sufrir tantas penas y tantas muertes. Me quedo corta. A todos. No nos alcanza la vida. ¿Cuántas veces moriríamos? Una. ¿Y cuántas muertes se necesitan? ¿Si vemos eso? Esa es la diferencia. No sé si esto te aclara un poquito, Bere, pero nos quedamos cortos totalmente. Entonces necesitamos entrar en el querer divino y entramos por la humanidad de Jesús. En- Te revistes de Jesús, todos los actos, todas las penas que él tuvo, todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, y te adentras en el querer y lo acompañas en el querer en donde él sufrió todas estas penas. De otra manera no podemos. No hay forma. Es más, aquí Luisita está experimentando, dice ella, que sentía que perdía la vida, pero realmente apenas estaba empezando, estaba preparando para ir recibiendo. Y en el 12 nos dice, tendré la primera alma estigmatizada, la gloria de tener la primera alma estigmatizada en mi querer. Quiere decir que todavía no había llegado a ese punto. Si vemos, o sea, es tremendo esto, pero no sé si eso sí te aclara ver ahí las diferencias. Sí, una es por periodos y la otra no, no hay periodo, es continuo. Tiene que ser continua y eterna por todas Sí, las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Es que eso lo narra en la 93, 1293, ve a leerlo, y lo narra ahí. En la 1294 nos narra las penas y en la 1295 nos da todavía más detalle a profundidad. Por eso son tres lecturas. Eh, y es mucho, ¿no? Porque ¿quién va a lograr abarcar más que Jesús? ¿Por qué Él muere, digamos, sufre una pasión, dice lo que nosotros alcanzábamos a mirar, ¿no? En su humanidad. Pero la redención abarcó a todos. Y creemos, porque lo dice Jesús. Vayan y lean la 95, porque dice Jesús, falso, falso. Ustedes, bueno, voy a la 95 primero. Al último de la 95, no sé, se los voy a narrar ahí.
Eso no lo digo yo, lo dice Jesús. Aquí lo dice. Aquí. Jesús me ha dicho. Así termina la 95. Hija de mi querer te ha dado las penas y mi querer te da de nuevo la vida, el movimiento y todo. Te llamaré frecuentemente en mi divinidad a tomar parte en las tantas muertes y penas que en realidad sufrí por cada una de las almas. No como piensan algunos, que fue solo en mi voluntad, o que solo tenía intención de dar vida a cada uno. Falso, falso. No conocen el prodigio, el amor y el poder de mi querer. Tú que has conocido en algún modo la realidad de las tantas muertes sufridas por todos, no tengas dudas, sino ámame y séme agradecida por todos y mantente lista para cuando mi querer te llame. Si vemos eso, nosotros hemos creído hasta cierto modo que Jesús muere una vez en la pasión, pero casi casi por arte de magia ese sufrimiento abarca a todos por intención, ¿cierto? Por intención, dice Jesús aquí, no, no como piensan, dice acá. Te llamaré frecuentemente en mi divinidad a tomar parte en las tantas penas y muertes que en realidad sufrí por cada una de las almas, no como piensan algunos que fue en mi voluntad o que solo tenía intención de dar vida a cada uno. Dice no, él dice ahí falso, falso. Si vemos, él sufrió en realidad, y de hecho lo dice en una parte de la lectura más arriba, lo dice claro también, dice, en realidad cada muerte se fue real, cada dolor fue real, cada sufrimiento fue real, no fue por intención. Entonces, él quiere que esta alma que va a ser estigmatizada, quiere decir, estigmatizada es compartirle las penas. Así que te comparte las penas, pero en modo divino, para que te adentres en modo divino y abarques con él en modo divino. Eso es lo que él quiere, porque no hay nadie más. Suena como que un boom, ¿verdad? Pero es la realidad, es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Y bueno, ya se nos llegó la hora. No sé si quieren, dejamos aquí o continuamos otra frasecita, no sé, como diga Fabi. ¿Tienes el micrófono, Fabi? Creo que dejamos ahí para que seguir, porque no, porque sigue como otro tema, continúa, pero pues empieza Empieza a hablar de los sacerdotes. de los sacerdotes, sí. Sí, empieza a hablar un poquito más de lo que son los sacerdotes, de que es necesario, ¿verdad? El sacerdote. Sí, yo creo que es mejor dejar allí para, para tener que quede más hilada la siguiente Sesión, ok. sesión. Sí, sigue hablando de los sacerdotes, de la relación con los sacerdotes. Ok, entonces nos quedamos en la 128 para la siguiente sesión. Iniciamos en la 128. Y vayan de tarea. Tarea 1293, 1294 y 1295. Y la 672 que fue la que nos trajo Arbey también. Esa tiene bastante luz, esa lectura. Bueno, ¿se comprende un poquito el tema del victimado? ¿O queda alguna duda por ahí? Me gustaría que comentaran o aunque sea lo escribieran en el chat. Y ves, la verdad es que me impresiona
Así lo que realmente le tocó vivir a Luisita, así eh, es incomprensible al entendimiento humano. O sea, hay una sierva que estuvo sujeta a la voluntad divina, lo vivió junto con Jesús, de esa manera lo pudo haber logrado únicamente lo que le tocó vivir. Eso, estoy impresionada con todo lo que se explican aquí en estos puntos que ha leído. Muy fuerte lo que ella vivió, muy fuerte. Sí, de hecho, pues lo dice Jesús, ¿no? En la 12:93 creo, que, que la hace pasar por tantas pruebas, dice 32 años de pruebas y dice, e inclusive muerte, ¿cierto? O sea, no he sido fácil. Y eso lo está diciendo Jesús. Y si Jesús lo está diciendo es porque así es. Entonces, no es algo fácil. Y aquí creo que en el volumen 1 es una de las partes más difíciles porque se vive completamente en la carne. O sea, se vive tal cual ella, o sea, en su humanidad. Por eso sus miedos, sus dudas, sus... ¿Sí me entienden? O Sí, sea, es durísimo, es una cruz muy grande. Ya después, a cómo se va adentrando, va adquiriendo virtudes, va adquiriendo más luz, va adquiriendo fortaleza. Y claro que se va incrementando las cosas, pero ahorita es como que en la carne, en la humanidad de Luisa, tal cual, ¿no? pienso, Claro. Ujú. Dime, Maggie. pienso que en ese estado de Luisa únicamente la sostenía Jesús, la divinidad de Jesús, Y la porque gracia. y la gracia, en gracia, pues, porque ella por sus propias fuerzas no. Pienso yo que ya en ella estaba generando ese germen divino para sostenerla y darle luz, entendimiento y sostenerla, porque es muy profundo lo que ella pasó, lo que vivió, que únicamente cerca de la divinidad lo pudo haber logrado. Ese, y le dice Jesús, ¿no? Aún eres niña en el camino de la cruz. O sea, Imagínate. va iniciando, pero llega un punto, por eso les digo, es que creo que es uno de los puntos más duros, porque a como el alma se va adentrando en esa cruz, acuérdense que llega un punto que dice Jesús, es la misma pedagogía que él lleva, ¿no? Él mismo Sí, te va diciendo qué hacer en este punto, en el otro. Llega un punto donde dice Luisa, ay no, Jesús, ya no me quieres, porque ya no me das sufrir, ya no me dejas sufrir, ya no me sí. das el sufrir. O sea, ella ya lo ve por el otro lado, si vemos cómo avanzar. Pero aquí en el inicio es completamente en su humanidad. Y sí es muy duro para Luisa. Y claro que Jesús la Cuando ella quedaba sostiene, ¿no? petrificada, Ujú. sí. Y ver, cuando ella quedaba petrificada, es, no sé si lo escuché, que ella a veces regresaba como desgastada no sé, un poco sucia, llena de polvo, tierra, no sé. Como que Jesús en ese letardo le daba sus paseos por toda la creación, por todos los tiempos, en el acto único de la creación, como que le enseñaba, pues, le mostraba lo que él hizo, la creación misma. Entonces, yo pienso que en este sentido era como un regalo para ella, una gracia, un aliciente para, es como a nosotros, ¿no? Que a veces estamos con gozo interior y a veces estamos como inquietos, como que así preocupadotes, no sabemos ni por qué, ni nada. Como que eso es el estado de victimado que en cierta manera estamos viviendo, pero en Luisa era
con mayúsculas, ¿no? Su victimado. Y pienso que por eso pudo ella poner una balanza, bueno, o decir, sufro y estoy pasando esto, pero es que Jesús, eres maravilloso, algo. Ella estaba enamorada de Jesús, además. Entonces, no sé si estoy en lo correcto. No, claro que sí. Bueno, en sí es un proceso. Yo lo veo del punto de era un mal necesario, era la prueba, ¿no? Era el tener la disponibilidad de, del victimado, porque acuérdense que un poquito antes, yo creo que eso lo leyeron la semana pasada sobre el victimado, Jesús la prepara, o sea, todas estas sesiones son una preparación, el desapego, la purificación, el desapego del mundo exterior, la purificación del mundo interior, la va poniendo y dice, luego te voy a poner en batalla con el enemigo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se quite hasta el último polvo que haya por ahí y que la hagan. ¿Cuál era la finalidad realmente? Hacerla entender que por ella nada puede. O sea, bajarla hasta lo más profundo de la humildad, que toda la dependencia fuera totalmente de Jesús. De hecho, él se lo dice, ¿no? Tienen que depender de mí bebé, como un bebé que depende de sus padres. Después de esto, después de ponerla en batalla y limpiarle toda clase de cualquier cosa que tuviera ahí humana, eh, que fuera un impedimento, más que nada, porque o sea, la humanidad pues no se va, para que no me vayan a malentender por ahí, sino que cualquier cosa que fuese un impedimento, ahora sí viene el estado de víctima. Y para el estado de víctima, tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces Jesús le revela primero lo que él está sufriendo, porque eso es como que él viene como con esa presentación. Esto sufrí por ti, ¿cierto? Y por todos. Viene a revelar el sufrimiento porque conocemos muy poco realmente. Ahora sí, conociendo esa información, compadeciéndonos, ahora dice, ven a sufrir conmigo, acompáñame en este sufrimiento. Y de hecho nuestra madre también, por ahí aparece nuestra madre, ¿no? Que también ella le pide que se adentre para este estado de victimado, pero esa es la finalidad. La finalidad no es un victimado como lo hemos conocido hasta ahorita, ¿no? Compartir solamente la pena de Jesús en la humanidad, porque eso ya ha ocurrido, que son las almas estigmatizadas, personas que comparten las penas de Jesús. Él quería más allá, él quería más a profundidad. Entonces era necesario llevarla hasta ese extremo, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos viendo con estas narrativas de que nos está dando Luisa sobre estas experiencias que a ella le tocó. Pero claro, siempre con la compañía de Jesús, con con las herramientas que Jesús mismo le va proveyendo, pero Jesús le pide algo, le pide resignación, le pide confianza, confía en mí, resígnate, escucha, obedece, se atenta, ¿cierto? Entonces eso es lo que Jesús quiere, la disponibilidad del alma y Él va a ir obrando, Él va a ir quitando. Y eso en este caso es porque Luisa pues obviamente es cabeza de misión y es una obra de Dios, ¿no? O sea, Él está creando en ella, está trayendo todo este germen de la divinidad para extender el reino, o sea, está creando su reino tal cual, primero en una criatura, como dice, y luego expande, como él lo ha dicho muchas veces. Entonces, es necesario, pero también para nosotros, porque una vez ya que ella lo tiene, nosotros lo podemos obtener queriendo. Cada quien tendrá sus pruebas distintas, entre ellas, claro, solamente el Señor sabe qué nos va a tocar a cada uno. Pero esa es la finalidad, ¿no? Adentrarnos y, y para Luisa, claro que es un shock, porque ella viene desde, como les decía, desde su humanidad, pero con todas las herramientas
que todos tenemos también nosotros en la iglesia, los sacramentos, la comunión, de allí, ¿cierto? La gracia, ella tenía el confesor, tenía los sacerdotes, sin embargo, no eran guías espirituales, recordemos esa parte. Solo era lo que él quería que estuvieran al cuidado de cómo venía surgiendo todo este reino, ¿cierto? Clarita tenía la manita. Sí, hola, y de Hola, escuchándote. Clara. Ya tenía rato que no había entrado, pero las escucho. Sí, a mí lo que me da, bueno, pensar en este primer libro, que ella estaba tan pequeñita, que ella era una muchachita, cuando le empezó a pasar todo esto. Y yo me imagino, o sea, por eso ella tenía la pena, la angustia de que no saber sus familiares, pero aparte para lo que la estaba preparando el Señor, o sea, para cosas grandísimas, porque cada libro y ve que vas leyendo, este, dices tú, o sea, el Señor nos prepara para realmente vivir en unidad con Él. Y también nos lo dice a nosotros, o sea, no nada más es para Luisa, es para nosotros, para que empecemos a vivirlo y unirlo a Él, ¿verdad? Sí, de hecho Luisa es cierto, era una muchachita, ¿cierto? Era jovencita todavía. Eso también. Y Era una pequeñita. ajá, era una muchacha, una niña. Gracias, Clarita, por ese aporte, ¿verdad? También mirar eso es muy importante eso que trajo Clara, porque nos vamos adentrando en los libros y decimos, allá en el volumen 17, allá en el volumen 30, no, allá por el 11. ¿Qué edad tenía realmente Luisa, no? Luego, y ve, perdón, y en el libro 36 donde dice nuestro Señor que es fácil vivir en la divina voluntad, y cuando ya los han leído todos, dice, híjole, Señor, me falta esto. Y aquí nos dice, es que es fácil vivir, o sea, en el 36 dice, es fácil estar en, en unión conmigo. Y ay, como somos pesados, de verdad. Lo hace fácil, nosotros lo complicamos. Bueno, Sí, bueno, perdón, lo que ajá, dice Jesús es una piedrita, ¿sí? Lo que hay que quitar, nuestra voluntad. bien chiquita. Casi nada. ¿Se Sí. acuerdan que hay una lectura también donde el enemigo le dice a Luisa, no, pues ya está bien, ya te dejo en paz, ya me voy, ay, te dejo con tu voluntad? O sea, es un poco más, ¿no? Un poco peor. Pero bueno, Pues bueno, muchas gracias. ¿quién habla? Maggie. Ajá, Maggie. Sí, muchas gracias. La verdad que con las aclaraciones como que se ordena uno las ideas en la mente. Por eso me gusta escucharlos, escuchar a ustedes. Gracias a Jesús, Maggie, con gusto. Y crean que es un punto muy importante que trajo Clara, que lo vamos a tener que tenerlo más presente cuando leamos lecturas, porque ya uno dice, no, pues en el volumen tal ya tiene tal edad, entonces también tiene que ver, ¿no? La edad, la madurez que se va dando con los años. De hecho, me parece que el volumen 11 ya ella tiene como 50, ¿cierto? Para el volumen 11. Ya han pasado cuántos años. Entonces no nos desesperemos nosotros que queremos todas las cosas para ayer. Ujú. Sí. Fabi, Sí, em, Clarita, tú tienes razón. Dice aquí en el esquema de la vida de Luisa Picarreta, dice, a los 16 años, Luisa comienza un periodo de 3 años de purificación por parte de los demonios. A los 16. A los 17, Luisa comienza a rezar la novena de la Navidad
comienza el oficio de confesor de Luisa, el sacerdote. Y luego Luisa comienza a depender de los sacerdotes para ser liberada de su estado de petrificación. O sea que sí, 17, 18, Sí, y luego 19 años. con los sacerdotes dura como 3, 4 años. Aquí de hecho lo dice en el 132, dice, así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los Sí, sacerdotes. Era sí. jovencita. O sea, ahí tiene 10, en el 82 tenía 17 años y llega hasta el 84, o sea, 19 años. O sea, realmente niña, sí, cuando empezó, pues ya ese proceso. Ujú. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Sí, sí. Y yo a los 17 ya tenía una niña. Y sabes, decía, qué cosas, Ajá. una niña jugando con otra niña. Sí, Es imagínate. que es así, bueno, llevar el libro, el volumen 1 y saber que ella era una niña y todo lo que pasó, que nos enseña mucho. O sea, el libro 1 nos enseña bastante. ¿Sí? El tener la mirada fija en Jesús, donde le dice, ten la mirada fija en mí. Y yo recuerdo pues lo que dice la palabra de Dios, que Él es un Dios celoso. O sea, nos desviamos de muchas cosas cuando tenemos que estar atentos a Él. Qué bello. Gracias, Ibe, por el volumen 12. De verdad que iba leyendo la lectura, Fabi ay, ni veo el Señor. Y la verdad me llevaba a esos volúmenes, al volumen 8, donde habla de la esperanza. Sí, Sí. son las virtudes, ¿no? Que poquito a poquito se van trayendo. se- Al principio, que empezamos por ahí, lo importante es la gracia. Acuérdense que esa lectura no la trajo Arbey hoy, que de ahí viene, ¿no? Como fuente, de ahí mantenernos en el camino, la obediencia, de ahí se desprenden todas las virtudes. Bueno, fue una sesión muy bella. Nos vemos para la próxima sesión. Hay que rumiar un poquito más las lecturas y poquito a poquito, porque créanme que leemos una vez, bueno, volumen 1 se lee una vez y aprendemos cierto, ¿no? Entendemos cierta cantidad. Volvemos a leerlo y aprendemos otra cantidad y ya ahora llevando como el tiempo, ¿no? Las edades de Luisa, teniendo más en cuenta, se va aclarando también mucho eso, entonces hay que irlo teniendo en cuenta. Y pues nada, nos vemos para la próxima sesión, el próximo lunes y mañana en La Reina del Cielo. Muchas gracias, Arbey, Fabi. Gracias a usted, a su Jesús también. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a Quería cada uno. decirles Linda noche. la película que nos recomendó Ivette, muy bonita. Sí, ya. Después de la muerte, ¿es que se llama la película? Así Sí. es, sí, después de la Sí, muerte. muy bonita, muy bonita. Sí. Recomendada.